Si has encontrado mi voz en este vasto mundo de historias, sabe que estás a punto de entrar en un lugar muy íntimo, un confesionario de toda una vida. Antes de que abra las puertas de mi pasado y revele la grieta que partió mi alma, te pido un pequeño favor. Si las historias de verdad, de esas que uno lleva como una piedra en el pecho, resuenan en ti, considera suscribirte a este canal. Es una forma de decir que voces como la mía merecen ser escuchadas. Te lo agradezco. Ahora, permíteme volver a aquella tarde de otoño, la más fría que he vivido. Aunque el sol brillara afuera, el aire en el porche estaba quieto, pesado como el plomo. Las bugambillas moradas, que normalmente traían un soplo de color y vida a mi vejez, parecían marchitas, cómplices del silencio que se había instalado entre mi hija, Lucía, y yo. Ella me miraba con aquellos ojos grandes y castaños, los mismos de su padre, pero ahora eran pozos de confusión, esperando que las palabras que yo había prometido finalmente salieran. Yo tenía 78 años. El tiempo ya había arrugado mi piel, encorvado mi espalda y blanqueado mis cabellos, pero la culpa era joven, vigorosa, y me estrangulaba como si el pecado hubiera ocurrido ayer. «Mamá, ¿qué pasa? Me estás asustando». Su voz era un hilo, tembloroso. Sostuve la taza de café con ambas manos, sintiendo el calor del barro contra mis dedos helados. Era ahora o nunca. El secreto que había cargado durante más de 50 años ya no cabía dentro de mí. Estaba desbordándose, envenenando mis recuerdos, convirtiendo cada sonrisa de mis nietos en una puñalada silenciosa. Respiré hondo, el olor a tierra mojada y jazmín invadiendo mis pulmones, el olor de San Pedro de la Sierra, el olor de mi vida y de mi error. «Lucía, hija mía», comencé, y mi propia voz sonó extraña, venida de un lugar lejano. «Lo que voy a contarte va a doler más que cualquier herida que hayas tenido, y tal vez nunca más puedas mirarme de la misma forma». Ella se inclinó hacia adelante, la preocupación surcando su frente. «Por el amor de Dios, mamá, habla de una vez». Cerré los ojos por un instante. Vi el rostro de Juan Esteban, joven, sonriente, con aquel brillo peligroso en la mirada. Vi el vestido de novia de Lucía, blanco y puro, y me vi a mí misma, una viuda de 40 y pocos años, hambrienta de una mirada que me hiciera sentir viva de nuevo. «¿Recuerdas cómo era Juan Esteban? ¿Atento? ¿Conmigo?», pregunté, abriendo la puerta del pasado con la llave más oxidada que poseía. Lucía frunció el ceño. «Claro, siempre te respetó mucho. Decía que eras la mujer más fuerte que conocía». Una risa amarga, sin sonido, arañó mi garganta. «¿Respeto? ¡Qué ironía!». «Lo era, hija». «Demasiado atento», murmuré. 3 días antes de tu boda hubo una tormenta, de esas de verano que inundan las calles. Vino a ver si el techo de la cocina había aguantado. Tú estabas en Guadalajara, con tu tía, para la última prueba del vestido. El rostro de Lucía se contrajo en una máscara de incomprensión. No veía a dónde quería llegar. ¿Cómo podría? Era lo impensable. Nos quedamos solos, la lluvia afuera, el olor a café. Mi voz falló. Las lágrimas que había contenido por 5 décadas comenzaron a quemar mis ojos. Y pasó algo, Lucía, algo terrible, una debilidad, un momento, un único momento que definió el resto de mi vida, y de la tuya. El silencio volvió, más denso esta vez. Lucía me miraba fijamente, la boca entreabierta. El entendimiento comenzaba a clarear en sus ojos, pero era un amanecer horrible, grisáceo, sin promesa de sol. «Mamá, ¿qué estás queriendo decir?», susurró, y la pregunta era un ruego para que me detuviera, para que negara lo que su corazón ya comenzaba a temer. No me detuve. El veneno necesitaba salir. «Quedé embarazada, Lucía», dije, y las palabras cayeron como piedras en el suelo de baldosas. «Quedé embarazada de Juan Esteban, y tuve a tu hermano». Para entender la profundidad de mi caída, es necesario conocer a la mujer que yo era antes de ella. Mi nombre es Efigenia Ramírez, y en 1972 yo era una figura respetada en San Pedro de la Sierra. Viuda de Mateo Ramírez, un hombre bueno a quien un corazón débil se llevó demasiado pronto. Me convertí en el pilar de mi casa a los 45 años. La viudez, en aquella época y en aquel lugar, era un manto de invisibilidad. Las mujeres casadas me miraban con una mezcla de lástima y desconfianza, y los hombres, por respeto o desinterés, me veían solo como la madre de Lucía y Rosa. Mi vida estaba regida por el sol y la campana de la iglesia. Me despertaba antes de que cantara el gallo,
Preparaba las tortillas de maíz en el comal caliente, cuidaba la pequeña huerta en el fondo de la casa y cosía para afuera para asegurar el sustento de mis hijas. Mis días eran un tapiz de gestos repetidos. El ruido de mi máquina de coser, el olor a cilantro y cebolla en la estufa, las risas de Lucía y la seriedad de Rosa llenando las habitaciones de nuestra modesta casa de adobe. Lucía, mi primogénita, era un sol. Tenía 19 años, cabellos negros y largos como una cascada, y una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Soñadora, romántica, veía el mundo a través de lentes de color de rosa. Su mayor deseo era casarse, construir una familia y llenar la casa de niños, repitiendo el ciclo que le parecía tan natural y sagrado. Rosa, la menor, era la luna, 2 años más joven. Era callada, observadora, con una mirada que parecía ver a través de las personas. Mientras Lucía flotaba, Rosa tenía los pies firmes en la tierra. Me ayudaba con las cuentas, regateaba en el mercado y parecía cargar una sabiduría que no pertenecía a su edad. Era mi espejo, la parte de mí que la dureza de la vida había forjado. Me sentía completa con ellas. El luto por Mateo se había transformado en una nostalgia serena, y la soledad era una compañera silenciosa a la que ya me había acostumbrado. No anhelaba un nuevo amor, ni miradas masculinas. Mi propósito era claro, ver a mis hijas bien criadas y encaminadas. Y para Lucía, el encaminamiento tenía nombre y apellido: Juan Esteban Vargas. Era el mejor partido del pueblo, hijo de don Ricardo, el dueño de la cantina más concurrida de la plaza. Juan era alto, de hombros anchos, con un rostro que parecía esculpido por un artesano cuidadoso. Pero no era solo la belleza lo que lo destacaba. Tenía un hablar suave, una forma educada que contrastaba con la rusticidad de los otros muchachos de la región. Cuando él y Lucía comenzaron su noviazgo, después de intercambiar miradas en la misa del domingo, todo San Pedro lo celebró. Era el matrimonio perfecto, la unión de 2 familias respetadas. Yo también lo celebraba. Veía el brillo en los ojos de mi hija y sentía una paz inmensa. Él era bueno para ella. Le traía flores, la llevaba a pasear por la plaza al atardecer, la trataba con una delicadeza que me conmovía. Y a mí, me trataba con un respeto filial que calentaba mi corazón. Doña Fía, me llamaba, con una sonrisa que iluminaba sus ojos color miel. Sí, lo veía como un hijo, un yerno perfecto. En mi inocencia, creía que mi corazón de mujer estaba dormido para siempre, enterrado junto a mi Mateo. Mal sabía yo que no estaba muerto, solo latente, esperando el susurro equivocado para despertar hambriento e imprudente. El compromiso de Lucía y Juan Esteban fue un evento en San Pedro. La fiesta fue en el patio de nuestra casa, bajo un cielo estrellado de agosto. Las luces de colores se extendían de un árbol de mango a un aguacatero, y el sonido de la ranchera tocada por un trío local llenaba el aire. Preparé mole, arroz rojo y frijoles charros. Mis manos trabajaron por días, y la alegría que sentía era pura, genuina. Juan Esteban no se apartó del lado de Lucía en toda la noche. La miraba con una adoración que parecía palpable. Cuando pidió la palabra, se hizo el silencio. Con voz firme, agradeció a todos, y volviéndose hacia mí, dijo: y un agradecimiento especial a doña Fía, por haber criado a la mujer más maravillosa de este mundo. Prometo, delante de todos, cuidarla y honrar a esta familia para siempre. La gente aplaudió. Yo lloré, un llanto de madre orgullosa. En ese momento, él era la personificación de todas mis plegarias por la felicidad de mi hija. En los meses que siguieron, que antecedieron a la boda, la presencia de Juan en nuestra casa se volvió constante. Venía al final de la tarde, después de ayudar a su padre en la cantina. Se sentaba en la cocina mientras yo preparaba la cena y conversábamos. Al principio, las conversaciones eran sobre la boda, los preparativos, la lista de invitados, la pequeña casa que él estaba reformando para que vivieran. Lucía, generalmente, estaba en su cuarto, bordando las toallas del ajuar, canturreando. Rosa, más práctica, se enfrascaba en los libros o me ayudaba con la costura. Así que, muchas veces, éramos solo Juan y yo en la cocina, y la naturaleza de nuestras conversaciones comenzó a cambiar, de forma sutil, casi imperceptible. Él empezó a preguntarme sobre mi vida, sobre cómo era ser tan joven y ya cargar el peso del mundo sobre los hombros. ¿Nunca pensó en rehacer su vida, doña Fía?, preguntó una vez, mientras pelaba naranjas con una navaja, el jugo escurriendo por sus dedos. Yo reí, sorprendida. ¿Rehacer mi vida? Juan,
Mi vida son mis hijas. No hay tiempo ni espacio para más nada. Pero usted es una mujer hermosa y fuerte. No debe ser fácil vivir sola, dijo, y la forma en que dijo hermosa no sonó como un cumplido casual. Había un tono más bajo, más íntimo. Me miró directamente a los ojos y sentí un calor subir por mi cuello. Fui yo quien desvió la mirada primero, volviendo mi atención a la olla en la estufa. Dios sabe lo que hace, respondí, zanjando el tema. Pero la semilla de la inquietud había sido plantada. Comencé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. La forma en que me observaba mientras yo cosía, sus ojos siguiendo el movimiento de mis manos, la manera en que se inclinaba un poco más cerca de lo necesario para oírme. Un día, yo estaba tratando de alcanzar una lata de chiles en el estante más alto. Él se acercó por detrás, sin decir nada, estiró el brazo por encima de mi hombro y la tomó para mí. Su pecho rozó ligeramente mi espalda. El contacto duró menos de un segundo, pero todo mi cuerpo se erizó. «Gracias, Juan», dije, mi voz un poco más débil de lo que me hubiera gustado. «De nada, doña Fía», respondió, y su sonrisa tenía un brillo diferente, un brillo que no era para la madre de su prometida, era para una mujer. Me reprendí a mí misma. Me dije que eran cosas mías, que la soledad me estaba jugando una mala pasada. Yo era una viuda de 47 años, él, un muchacho de 22, prometido de mi hija. Era un abismo, un sacrilegio siquiera pensar en algo. Así que enterré esos sentimientos, esas observaciones, en lo más profundo de mi mente, y reforcé la imagen del yerno perfecto. Pero la verdad es que su perfección estaba comenzando a asustarme. Las semanas que antecedieron a la boda fueron un torbellino de actividades. Pruebas de vestido, arreglos con el padre, la confección de los dulces para la fiesta. Me lancé al trabajo, usando el cansancio como un escudo contra mis propios pensamientos. Pero Juan Esteban parecía tener una habilidad especial para encontrar grietas en mi armadura. Comenzó a aparecer con excusas. Una fuga en el fregadero de la cocina que insistía en arreglar. Un estante suelto en mi cuarto que necesitaba un clavo nuevo. Eran pretextos para estar cerca, para crear momentos de intimidad forzada en nuestra pequeña casa. Recuerdo un sábado por la tarde, particularmente caluroso. Lucía y Rosa habían ido a casa de una prima para ayudar a hacer los arreglos florales. Yo estaba sola, cosiendo el velo de Lucía. Era un trabajo delicado, con pequeñas perlas que yo cosía una a una. El sudor corría por mi frente, y estaba totalmente concentrada. La puerta se abrió, y era él. Traía una jarra de agua de Jamaica, helada. La vi trabajando desde la calle. Imaginé que tendría sed, dijo, con esa sonrisa fácil. No tenías que molestarte, Juan. No es ninguna molestia. Se sentó en la silla frente a mi máquina de coser y se quedó observándome. El silencio era llenado solo por el zumbido de la máquina y el ruido lejano de los niños jugando en la calle. Me sentía como un insecto bajo una lupa. Cada movimiento mío, cada respiración, parecía ser analizada por él. Ese velo va a quedar precioso. Lucía tiene suerte de tener una madre con manos de hada, dijo, su voz suave. Todo por la felicidad de ella, respondí, sin quitar los ojos de la tela. Usted siempre piensa en los demás, ¿verdad? En Lucía, en Rosa. Pero ¿quién piensa en Efigenia? El uso de mi primer nombre fue un shock. Nunca me había llamado así. Siempre había sido Doña Fía. El sonido de mi nombre, en su voz, sonó prohibido, demasiado íntimo. Levanté la cabeza y lo encaré. Sus ojos color miel estaban fijos en mí, intensos. Había una pregunta en ellos, una oferta silenciosa que hizo que mi corazón se disparara. Nadie necesita pensar en mí. Sé cuidarme sola, dije, con una firmeza que no sentía. Él sonrió, una sonrisa triste. Todo el mundo necesita que lo cuiden, Efigenia, incluso los más fuertes. Se levantó, tomó el vaso vacío de la mesa y fue a la cocina. Dejé de coser, mis manos temblando. ¿Qué estaba pasando? ¿Estaba interpretando todo mal o estaba siendo cortejada por el prometido de mi propia hija? El pensamiento era tan monstruoso que me dio náuseas. Cuando regresó, su rostro estaba impasible, como si nada hubiera pasado. Habló sobre la cosecha del maíz, sobre el equipo de fútbol del pueblo. Volvió a ser el Juan Esteban de siempre. Y yo, desesperadamente, me aferré a esa normalidad. Me convencí a mí misma, una vez más, de que había imaginado cosas, que la proximidad de la boda me estaba poniendo sensible, que mi soledad me hacía ver fantasmas. Pero la danza de las sombras había comenzado. Era un juego peligroso de miradas prolongadas, de palabras con doble sentido,
de toques accidentales que duraban un segundo más de lo necesario. Yo retrocedía, él avanzaba. Yo construía un muro, él encontraba una grieta. Y la peor parte era el secreto que comenzaba a crecer dentro de mí. Una parte de mí, la mujer olvidada, la Efigenia hambrienta, no odiaba esa atención. Y esa era la semilla de mi vergüenza. Faltaban 3 días para la boda. El pronóstico era de sol, pero el cielo de Jalisco tiene sus propias voluntades. Lucía había ido a Guadalajara con su tía para la prueba final del vestido y para recoger algunos encargos para la fiesta. Rosa estaba en casa de una amiga, estudiando para un examen importante. La casa estaba vacía, silenciosa, excepto por el tic-tac del reloj en la pared de la sala. Yo estaba en la cocina, preparando una masa de pan. Amasar pan siempre me había calmado. La fuerza física, el movimiento repetitivo, el olor a levadura, era un ritual que me conectaba a la tierra, a lo simple, a lo correcto. Alrededor de las 4 de la tarde, el cielo se oscureció de repente. Una nube negra, pesada, cubrió San Pedro como una manta de plomo. El viento comenzó a aullar, sacudiendo los árboles con violencia. Y entonces, la lluvia se desató. No era una lluvia de verano, era un diluvio. El agua caía en cortinas, martillando el techo de lámina con un ruido ensordecedor. En medio de ese caos, oí golpes en la puerta. Mi corazón dio un brinco. ¿Quién podría ser en esa tormenta? Abrí la puerta y me encontré con Juan Esteban, completamente empapado, con el cabello pegado a la frente y la camisa adherida al cuerpo. Doña Fía, vine a ver si estaba todo bien. Esta lluvia, recordé esa teja suelta sobre la cocina. Me preocupé, dijo, con la voz entrecortada. Entra, Juan, por el amor de Dios. Te vas a pescar una pulmonía, dije, tirando de él hacia adentro. Le di una toalla seca, y él comenzó a secarse, el olor a lluvia y tierra mojada emanando de él. La luz de la cocina parpadeaba, amenazando con dejarnos en la oscuridad. Afuera, el mundo parecía estar acabándose. Los truenos retumbaban, haciendo temblar los vidrios de la ventana. Voy a hacerte un café bien caliente, dije, necesitando algo que hacer con las manos, para no mirarlo, para no ver el contorno de sus músculos bajo la camisa mojada. Mientras el agua hervía, él se subió a una silla para inspeccionar el techo. Está todo seco. Creo que el arreglo que hice la otra vez aguantó firme, dijo, bajando. Nos sentamos a la mesa de la cocina, el vapor del café subiendo entre nosotros. La tormenta nos había aislado del resto del mundo. Ya no había San Pedro, ya no había compromiso, ya no había Lucía. Solo había 2 personas, atrapadas en una pequeña cocina, mientras la naturaleza rugía afuera. Gracias por haber venido. Fue mucha amabilidad tuya preocuparte, dije, formal. Él me miró, y aquel brillo peligroso estaba de vuelta, más intenso que nunca. Yo siempre me preocupo por usted, Efigenia. De nuevo, mi nombre. Esta vez sonó como una caricia. No deberías, susurré. ¿Por qué? Porque eres su madre. Porque eres mayor. Esas son solo reglas, Efigenia. Etiquetas. Yo veo a la mujer que eres. La fuerza, la pasión que escondes de todo el mundo. Yo la veo. Mi corazón latía descontrolado, un tambor frenético acompañando la sinfonía de la tormenta. Debería haberme levantado, debería haberlo echado, debería haber gritado que era el prometido de mi hija, que aquello era una locura, un pecado, pero no hice nada. Me quedé paralizada, hipnotizada por la intensidad de su mirada, por la verdad cruda que exponía. Él veía a la mujer que yo misma había intentado olvidar que existía. Se levantó, rodeó la mesa y se detuvo a mi lado. Su mano tocó mi rostro, el pulgar acariciando mi mejilla. El toque era cálido, firme. Cerré los ojos. No hagas esto, Juan, imploré, pero mi voz era un soplo sin fuerza. Solo necesito un momento, susurró. Solo uno. Y entonces se inclinó y me besó. No fue un beso tierno, fue un beso desesperado, hambriento, como si hubiera estado esperando por ello una eternidad. Y la parte más terrible, la más vergonzosa, fue que yo correspondí. En ese instante, la viuda de 47 años, la madre ejemplar, la mujer invisible de San Pedro, se deshizo, y en su lugar surgió una mujer necesitada, solitaria, que se entregó a ese momento de calor prohibido como un náufrago se aferra a un trozo de madera. El beso duró una vida y un segundo. Cuando nos separamos, el sonido de la lluvia parecía lejano. La realidad se derrumbó sobre mí con la fuerza de un rayo. El horror de lo que había hecho me golpeó de lleno. Lo empujé, tropezando hacia atrás. «Vete», dije,
la voz quebrada por el llanto y la vergüenza. «Vete ahora». Él me miró, el rostro una mezcla de triunfo y arrepentimiento. Sin decir una palabra, se dio la vuelta, abrió la puerta y salió a la tormenta, dejándome sola en la cocina con el sabor de mi pecado en la boca y el ruido de mi mundo desmoronándose. La lluvia paró durante la noche, pero la tormenta dentro de mí apenas comenzaba. No dormí. Me quedé sentada en la silla de la cocina, en la oscuridad, mientras las horas se arrastraban. Cada tic-tac del reloj era un martillazo en mi conciencia. El olor a café y lluvia aún flotaba en el aire, un testimonio mudo de mi acto. Repasaba la escena en mi mente, una y otra vez, torturándome con los detalles, el toque de su mano, el calor de su boca, mi propia respuesta vergonzosa. ¿Cómo pude traicionar a mi hija de la manera más vil y cruel posible? Lucía, mi sol, mi niña, que confiaba en mí por encima de todo y de todos. Había profanado su amor, su futuro, el altar de su matrimonio. Cuando los primeros rayos de sol pintaron el cielo de un gris pálido, me levanté. Mi cuerpo estaba rígido, adolorido, como si me hubieran dado una paliza. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana. El rostro que me devolvió la mirada era el de una extraña. Había ojeras profundas, labios pálidos y una mirada atormentada que nunca había visto antes. El resto del día fue una neblina de movimientos automáticos. Barrí la casa, lavé los platos, retomé la costura del velo. Las pequeñas perlas parecían burlarse de mí, símbolos de una pureza que yo había destruido. Cada puntada que daba era un acto de penitencia. Lucía y su tía regresaron al final de la tarde, radiantes. Lucía daba vueltas por la sala con el vestido, ahora perfectamente ajustado. Era la imagen de la felicidad. «Mira, mamá, ¿no es el vestido más hermoso del mundo?», preguntó, girando. Forcé una sonrisa. «Estás hecha una princesa, hija mía, la novia más hermosa que San Pedro haya visto». Las palabras salieron de mi boca, pero parecían huecas, falsas. Cada elogio era una mentira, cada sonrisa una máscara. Me abrazó con fuerza, y tuve que luchar contra el impulso de retroceder, de apartarme, como si mi traición pudiera contaminarla. «Estoy tan feliz, mamá. Apenas puedo esperar. Solo faltan 2 días», decía, con los ojos brillantes. Y yo, su madre, la mujer que debía ser su puerto seguro, deseé que esos 2 días nunca llegaran. Deseé que la tierra se abriera y me tragara. Esa noche, Juan Esteban vino a cenar, como siempre. Era la primera vez que nos veíamos desde el beso. Evité su mirada a toda costa. Me mantuve ocupada en la estufa, de espaldas a la mesa. Podía sentir sus ojos sobre mí, quemando mi espalda. La tensión en la cocina era tan espesa que podría haberse cortado con un cuchillo. Lucía, en su felicidad, no notaba nada. Hablaba sin parar sobre los planes para la luna de miel en Mazatlán. Rosa, sin embargo, era más perceptiva. La vi lanzar miradas curiosas de mí a Juan, frunciendo ligeramente el ceño. Sentía que algo andaba mal, pero no podía identificar qué. Durante la cena, mi mano tembló al servir el arroz. Un poco cayó sobre el mantel. «¿Estás bien, mamá? Pareces cansada», dijo Rosa. «Estoy bien, hija. Es solo el ajetreo de los preparativos». Mentí. Juan no dijo una palabra durante casi toda la cena. Cuando finalmente habló, su voz era grave. «Doña Fía ha trabajado demasiado por todos nosotros. Necesitamos dejarla descansar». La forma en que lo dijo, con una falsa preocupación, me dio asco. Era un cómplice tratando de encubrir nuestro crimen. Después de la cena, se despidió rápidamente. Al pasar junto a mí en la puerta, su mano rozó la mía, un toque deliberado. Me aparté como si hubiera tocado brasas. En la soledad de mi cuarto, recé como nunca antes. Le pedí a Dios que me perdonara, que me diera fuerzas para cargar esa culpa sin desmoronarme. Le pedí que protegiera a Lucía, que la mantuviera a salvo de mi suciedad. Hice una promesa silenciosa a la imagen de la Virgen de Guadalupe que tenía en la cabecera. Nunca más volvería a tocar a Juan Esteban. Me convertiría en un fantasma para él, y pasaría el resto de mi vida pagando por ese único momento de debilidad, solo que aún no sabía cuán alto sería el precio. El día de la boda amaneció soleado, una afrenta a la oscuridad que se había instalado en mi alma. La casa era una fiesta. Tías y primas llegaban para ayudar a Lucía a arreglarse, llenando el aire de risas, perfumes y el susurro de las telas. Yo me movía entre ellas como un autómata, mi sonrisa un boceto mal hecho en mi rostro. Ver a Lucía en el vestido blanco fue como recibir un puñetazo en el estómago. La pureza de la tela, el brillo inocente en sus ojos,
Todo era un recordatorio de mi mancha indeleble. Cuando la ayudé a ponerse el velo, ese mismo velo que cosí con manos temblorosas de culpa, mis manos rozaron su cabello. Ella se giró y me abrazó. Gracias por todo, mamá. Te quiero tanto. Yo también te quiero, hija mía. Más que a mi vida, susurré, y las lágrimas que rodaron por mi rostro fueron interpretadas por todos como la emoción de una madre. Lo eran, pero no del tipo que imaginaban. Eran lágrimas de vergüenza, de una traidora en el día más sagrado de su víctima. La ceremonia en la iglesia fue una tortura. El padre hablaba de amor, fidelidad y honor. Cada palabra era una brasa en mi piel. Estaba sentada en la primera banca, junto a Rosa. Al otro lado del pasillo, Juan Esteban esperaba en el altar. Nuestras miradas se cruzaron por un breve instante. En la suya, vi un destello de desafío, casi de posesión. En la mía, él debió ver solo pavor. Cuando Lucía entró, deslumbrante, del brazo de su tío mayor, un murmullo de admiración recorrió la iglesia. Yo veía la escena a través de un velo de lágrimas e irrealidad. Era como ver una obra de teatro cuyo trágico final solo yo conocía. Dijeron los votos, en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Una mentira, una gran y terrible mentira, y yo era su arquitecta. Cuando se besaron, el sonido de los aplausos me ensordeció. Me sentí mareada, me faltó el aire. Rosa me sostuvo del brazo. Mamá, estás pálida. Es la emoción, querida, logré decir. La fiesta, en el salón parroquial, fue aún peor. Tuve que bailar con el novio, como mandaba la tradición. Juan me sujetó con firmeza. Estás preciosa hoy, Efigenia, susurró en mi oído, su voz baja en medio de la música alta. No me llames así, y nunca más me dirijas la palabra, a menos que sea estrictamente necesario. Sí sé, sin mover los labios. Él rió, un sonido bajo y cínico. No puedes borrar lo que pasó. Los dos lo sabemos. Para mí, no pasó nada. Mentí, y lo empujé a los brazos de otra invitada tan pronto como terminó el baile. Las semanas siguientes fueron una neblina. Lucía y Juan regresaron de la luna de miel y se instalaron en su nueva casa. La vida en San Pedro debería haber vuelto a la normalidad, pero para mí, ya nada era normal. Vivía en un estado de alerta constante, con miedo de que mi secreto fuera descubierto. Y entonces, algo nuevo comenzó. Una náusea matutina que atribuía al estrés, un cansancio que me abatía a media tarde. Mis senos se volvieron sensibles. Conocía esas señales, las había sentido 2 veces antes, pero mi mente se negaba a aceptarlo. Era imposible. Hacía años que era viuda. Tenía 47 años. Aquello no podía estar sucediendo. Pero mi ciclo menstrual, siempre tan regular como las fases de la luna, no llegó. Pasó un mes. Luego 2. El pavor, que antes era un visitante ocasional, se convirtió en un inquilino permanente en mi pecho. Era un miedo frío, paralizante. Una noche, cuando todos dormían, encendí una vela en mi cuarto y me miré en el espejo agrietado de mi tocador. Me levanté el camisón y puse la mano sobre mi vientre. Estaba plano, como siempre, pero yo lo sabía. Una intuición profunda, aterradora, me decía la verdad. El momento de debilidad en la cocina, durante la tormenta, no había sido solo un beso. Había ido más allá, y ese único acto, ese pecado solitario, había dejado su semilla en mí. Estaba embarazada del marido de mi hija. La enormidad de la catástrofe me aplastó. Caí de rodillas en el suelo frío, el cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. No era solo culpa lo que cargaba ahora, era una vida, una prueba viva y palpitante de mi traición, y no tenía la menor idea de qué hacer. El pánico es un animal astuto. Primero, te paraliza, luego, te obliga a correr. Mis días se convirtieron en una sucesión de momentos de terror congelado, seguidos de una actividad febril y desesperada. Cada mañana, al despertar, la realidad me golpeaba como una ola helada. Había una vida creciendo dentro de mí, un secreto que, de ser revelado, destruiría a todos y todo lo que amaba. Necesitaba desaparecer. Era la única solución. No podía dar a luz en San Pedro. Las lenguas del pueblo eran más afiladas que cuchillos de carnicero. Una viuda de mi edad, embarazada. Las matemáticas serían demasiado simples. El escándalo sería apocalíptico. Lucía, su nombre resonaba en mi cabeza. La vergüenza la marcaría para siempre. No, tenía que protegerla, aunque eso significara borrarme de su vida por un tiempo. Guadalajara, la gran ciudad, era la respuesta. Allí podría ser anónima, una sombra entre millones,
Tenía una prima lejana allí, Mercedes, una mujer soltera, mayor, que vivía de alquiler y era tan discreta como un ratón de iglesia. No la había visto en años, pero sabía que no haría preguntas. Por un poco de dinero, me daría un techo y, lo más importante, silencio. Lo más difícil sería inventar una excusa creíble para mi partida. No podía simplemente irme. Necesitaba una historia, una que justificara una ausencia larga e indeterminada. Fue entonces cuando recordé a la tía Elodia, una tía abuela de parte de mi difunto esposo que vivía en un pueblito más allá de Guadalajara. Era muy anciana y siempre estaba enferma. Era la excusa perfecta. Un domingo, después del almuerzo, reuní a Lucía y a Rosa en la sala. Mi corazón martillaba contra mis costillas. «Hijas mías, necesito decirles algo», comencé, tratando de mantener la voz firme. «Recibí una carta. La tía Elodia está muy mal. No tiene a nadie que la cuide. Yo tengo que ir». Lucía me miró, con los ojos muy abiertos por la preocupación. «¿Ir cuándo, mamá? ¿Por unos días?» Respiré hondo. «No lo sé, hija mía. Por lo que escribió la vecina, la situación es grave. Podría llevar semanas, quizás meses». «¿Meses?» La voz de Rosa era aguda, desconfiada. «Pero, ¿y la casa? ¿Y tus costuras? No puedes simplemente dejarlo todo. Tu hermana está casada, Rosa. Y tú ya eres una señorita. Sabes cuidarte. Es mi deber como familia. La tía Elodia siempre fue buena con nosotras», argumenté, odiando la facilidad con que las mentiras salían de mi boca. Lucía, con su corazón generoso, fue la primera en ceder. «Claro, mamá. Tienes que ir. Es lo correcto. Nosotras estaremos bien. Juan me ayuda en cualquier cosa». El nombre de él, saliendo de su boca con tanta inocencia, fue otra puñalada. Rosa, sin embargo, no parecía convencida. Me estudiaba con esa mirada penetrante suya. «Es extraño, mamá. Tan de repente». «La enfermedad no avisa, Rosa», respondí, bruscamente, e inmediatamente me arrepentí. La culpa me volvía arisca. En los días siguientes, hice mis preparativos. Hacer la pequeña maleta fue un acto de desapego. Cada prenda de ropa, cada objeto personal que metía en ella, parecía alejarme más de quien era. No estaba solo haciendo una maleta para un viaje. Estaba empacando los restos de mi antigua vida y preparándome para un exilio autoimpuesto. La despedida en la estación de autobuses fue la escena más difícil que he actuado. Abracé a mis hijas con fuerza. «Cuídense, compórtense. Volveré tan pronto como pueda», decía, mientras mi cerebro gritaba que quizás nunca más podría volver a ser la madre que ellas conocían. Cuando el autobús comenzó a moverse, vi sus rostros haciéndose más pequeños por la ventana polvorienta. Lucía saludaba con la mano, sonriendo entre lágrimas. Rosa estaba de pie, con los brazos cruzados, la expresión indescifrable. Fue su mirada la que me persiguió durante todo el viaje, la mirada de quien sabe que algo está mal, aunque no entienda qué. Mientras San Pedro de la Sierra desaparecía en el horizonte, puse la mano sobre mi vientre, que comenzaba a dar las primeras señales de una leve curvatura. Estaba huyendo, no solo de un pueblo, sino de mí misma, y me llevaba conmigo mi crimen, creciendo, día tras día, bajo mi corazón. Guadalajara me tragó. Para una mujer acostumbrada al ritmo lento y predecible de San Pedro, la ciudad era un monstruo de ruido y movimiento. El estruendo de los coches, el mar de gente anónima en las calles, los edificios que arañaban el cielo, todo me intimidaba. Me sentía pequeña, invisible, lo cual, en mi situación, era una bendición y una maldición. Mi prima Mercedes vivía en un barrio obrero, en una vecindad, un conjunto de pequeñas casas adosadas alrededor de un patio central. Su apartamento era minúsculo, un cuarto, una cocina que también era sala y un baño compartido en el patio. Olía a humedad y a soledad. Mercedes era una mujer encorvada por el tiempo y la resignación. Me recibió con una curiosidad contenida. Le entregué el dinero que había ahorrado y le conté una versión editada de mi historia, que me había involucrado con un viajero que pasó por el pueblo y que ahora necesitaba un lugar para tener a mi hijo en secreto, para evitar la vergüenza de mi familia. Ella escuchó todo asintiendo, sin hacer preguntas. El dinero era suficiente para acallar cualquier curiosidad que pudiera tener. Mis días en Guadalajara eran largos y vacíos. Apenas salía de casa, por miedo a ser vista por algún conocido de San Pedro. Pasaba las horas leyendo revistas viejas, ayudando a Mercedes con la limpieza, o simplemente sentada cerca de la ventana, observando la vida de los otros en el patio. Veía niños corriendo, mujeres lavando ropa en los lavaderos comunitarios, hombres volviendo del trabajo,
una vida normal, de la que me sentía completamente apartada. El embarazo avanzaba, mi vientre crecía, y con él, mi desesperación. Las náuseas pasaron, pero fueron reemplazadas por una melancolía profunda. Hablaba con el bebé en silencio. Le pedía perdón a Lucía, le pedía perdón a Dios. Mis noches estaban pobladas de pesadillas. Estaba en la boda de Lucía, y mi vestido de repente se ajustaba, revelando mi vientre a todos. El padre me señalaba, la multitud gritaba, «¡Pecadora!», y Lucía me miraba con ojos llenos de odio. Escribía cartas a mis hijas, llenas de mentiras. Inventaba detalles sobre la salud de la tía Elodia. Describía la rutina de cuidados. Hablaba de la nostalgia que sentía. Cada palabra era un cuchillo en mi corazón. Lucía respondía con cartas largas, contando las novedades de San Pedro, de cómo Juan era un esposo maravilloso, de sus sueños de quedar embarazada pronto. Leer sobre su felicidad, una felicidad construida sobre mi mentira, era mi penitencia diaria. Las cartas de Rosa eran más cortas, más objetivas, pero siempre terminaban con la misma pregunta. ¿Cuándo vuelves? Los meses se arrastraron. Septiembre, octubre, noviembre. Mi vientre ya era prominente, imposible de ocultar. Mercedes me consiguió ropa ancha, de segunda mano. El calor de la ciudad era sofocante. Me sentía una prisionera. Una tarde, sentí la primera patada. Fue un movimiento suave, una pequeña vibración. Puse la mano sobre el vientre y esperé, y vino de nuevo, más fuerte. Las lágrimas rodaron por mi rostro. Eran lágrimas de una complejidad que no sabía cómo descifrar. Estaba el milagro de la vida, el instinto materno que se negaba a ser silenciado, y estaba el horror de la realidad. Esa vida, que se movía dentro de mí, era la prueba de mi pecado. Era hijo de Juan Esteban, era hermano de mi hija, era mi nieto y mi hijo al mismo tiempo. La naturaleza de esa criatura era una abominación, un nudo que la moral y la religión no podían desatar. En ese momento, mirando el techo manchado del cuartito de Mercedes, tomé la decisión más dolorosa de mi vida. No podría criar a ese niño. Tenerlo conmigo sería un recordatorio constante de mi traición. Sería un peligro, un secreto que un día podría escapar. Y, sobre todo, no era justo para él nacer en una telaraña de mentiras. Tendría al bebé, me aseguraría de que estuviera sano, y después lo entregaría. Encontraría a alguien que pudiera darle una vida normal, lejos de San Pedro, lejos de mí, lejos de la sombra de nuestro pecado. Sería el acto final de mi sacrificio y mi castigo eterno. El invierno llegó a Guadalajara, trayendo un frío húmedo que parecía penetrar en los huesos. Mi embarazo llegaba a su fin. Me movía con dificultad. El peso del vientre y de la culpa me encorvaban. Mercedes, a su manera silenciosa, me cuidaba. Preparaba tés de hierbas, me ayudaba a ponerme los zapatos, no me dejaba hacer esfuerzos. Nunca tocó el tema de mi historia, pero yo veía en sus ojos una especie de compasión resignada. Los dolores comenzaron una madrugada de febrero. Primero, un cólico leve, luego contracciones más fuertes, que venían en oleadas, quitándome el aliento. Mercedes llamó a una partera del barrio, una señora llamada Consuelo, de rostro arrugado y manos firmes. El parto fue largo y difícil, un espejo de la agonía de mi alma. El dolor físico era inmenso, pero era un alivio comparado con el dolor emocional. Cada contracción era un castigo, cada grito ahogado una petición de perdón. La pequeña sala se transformó en una cámara de tortura y redención, y entonces, poco antes del amanecer, con un último esfuerzo que rasgó mi garganta y mi cuerpo, nació. El llanto agudo del bebé llenó el silencio del apartamento, un sonido tan primordial y lleno de vida que, por un instante, acalló todo el ruido dentro de mi cabeza. Consuelo lo limpió y lo envolvió en una manta. «Es un niño, fuerte y sano», dijo, y lo puso en mis brazos. Lo miré. La piel era rosada, el cabello un mechón oscuro y húmedo. Los ojos, aún hinchados, se abrieron por un momento, y me perdí. En ese pequeño rostro, no vi el pecado, no vi la traición. Vi solo a un bebé, mi hijo. Un amor abrumador, feroz e incondicional, se apoderó de mí. Era un amor que dolía, porque sabía que no podría quedármelo. Tenía los ojos de Juan Esteban, el mismo color miel, la misma forma almendrada. Verlo fue como tener un hierro candente presionado contra mi pecho. El parecido era la prueba irrefutable, la firma de mi error. Pasé los 3 días siguientes en un estado de sopor. La ley exigía que nos quedáramos en el hospital, pero Mercedes y Consuelo se las arreglaron. Me quedé en el cuartito, con mi hijo.
Lo amamanté. La sensación de tenerlo en mi pecho, succionando la vida de mí, era una mezcla de éxtasis y agonía. Memoricé cada detalle de su rostro, la forma de sus manitas minúsculas, el olor de su piel. Le di un nombre, en secreto, Mateo, el mismo nombre de mi difunto esposo. Era una forma de pedirle perdón a él, de intentar purificar el origen de esa criatura con un nombre sagrado para mí. Mercedes había hecho los arreglos. Tenía una prima en Tepatitlán, una ciudad no muy lejana, que no podía tener hijos. El esposo era un buen hombre, trabajador. Criarían a Mateo como si fuera suyo. Era la mejor solución, la solución más cruel. El día de la despedida llegó. Era una mañana gris, fría. La prima de Mercedes, una mujer llamada Carmen, vino a buscarlo. Tenía una mirada dulce y hambrienta. Cuando vio a Mateo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo vestí con la ropita más bonita que había comprado, un mameluco azul claro. Lo besé en cada centímetro de su rostro. Le susurré al oído que lo amaba, que siempre lo amaría, y que estaba haciendo esto por él, para que tuviera la oportunidad de ser feliz. Eran las palabras más verdaderas y más mentirosas que jamás había dicho. Críalo como si fuera tuyo, le dije a Carmen, con la voz quebrada. Dale amor, es lo único que pido. Mucho amor. Ella asintió, llorando. Será la luz de nuestra casa, señora. Lo juro. Lo tomó de mis brazos. La sensación del vacío, del calor que desapareció, fue el dolor más agudo que he sentido. Peor que el parto, peor que la viudez. No pude verlos partir. Me volví hacia la pared, mordiéndome el puño para no gritar. Oí la puerta cerrarse, y entonces, un silencio absoluto, ensordecedor, se apoderó del cuarto. Caí en la cama, mi cuerpo vacío, mis senos doliendo con la leche que nunca más lo alimentaría. Lloré hasta no tener más lágrimas, hasta que mis sollozos se convirtieron en espasmos secos. Ese día, en Guadalajara, una parte de Efigenia Ramírez murió, la madre de Mateo, y lo que quedó fue solo la cáscara, la culpable, que ahora tenía que encontrar la manera de volver a casa y vivir con el fantasma del hijo que había abandonado. Pasé un mes más en Guadalajara, recuperándome físicamente, pero la recuperación del alma nunca llegaría. Mi cuerpo sanó, mi vientre disminuyó, pero el vacío permaneció. Era un miembro fantasma, un dolor constante por algo que me habían arrancado. Finalmente, llegó la hora de regresar. Le escribí a Lucía, diciéndole que la tía Elodia había mejorado un poco y que ya podía volver a casa. La mentira era un hábito, una segunda piel. El viaje de vuelta fue lo opuesto al de ida. Si en la ida fui una fugitiva asustada, en la vuelta era una prisionera que regresaba para cumplir su condena. Cada kilómetro que me acercaba a San Pedro aumentaba el peso en mi pecho. Cuando bajé del autobús, Lucía y Rosa me estaban esperando. Lucía corrió a abrazarme, el rostro iluminado de alegría. «Mamá, qué nostalgia. Estás tan delgada». «Fue el cansancio, hija. Cuidar de gente enferma no es fácil». Mentí, devolviéndole el abrazo con una fuerza que no sentía. El abrazo de Rosa fue más contenido. Me miró de arriba abajo, sus ojos afilados buscando algo. «Te ves diferente. Estoy más vieja, Rosa. Es lo que hace el tiempo. Volver a mi casa fue extraño. Todo estaba en el mismo lugar, pero nada era igual. Era como si estuviera viendo mi propia vida a través de un cristal esmerilado. Los colores parecían más opacos, los sonidos más lejanos. Era una extraña en mi propia piel. La rutina volvió a instalarse. La máquina de coser, la estufa, la huerta. Pero todo lo hacía mecánicamente, sin la pasión de antes. Por la noche, me despertaba con el llanto de un bebé que no estaba allí. Mis senos aún goteaban leche, manchando mi camisón y mi alma. Lucía estaba feliz. Ella y Juan parecían estar bien. Él venía a visitarme, siempre acompañado de ella. Era cordial, distante, el yerno perfecto de nuevo. Pero a veces, cuando Lucía se distraía, me lanzaba una mirada que decía: «Yo sé, los dos lo sabemos». En esos momentos, el odio que sentía por él y por mí misma era tan intenso que necesitaba salir de la sala para respirar. Me convertí en una actriz, la madre atenta, la suegra respetuosa. Sonreía, daba consejos, participaba en los almuerzos de domingo, pero por dentro gritaba. Vivía con el miedo constante de que Juan, en un momento de rabia o descuido, le contara la verdad a Lucía, o de que el parecido de mi hijo secreto con él algún día saliera a la luz. El tiempo, que dicen que todo lo cura, para mí era un veneno lento.
Cada día que pasaba era un ladrillo más en el muro de mentiras que había construido. Me volví más religiosa. Iba a misa todos los días. Rezaba el rosario hasta que me dolían los dedos. Pero nunca confesé mi pecado al Padre. Era un pecado demasiado grande para las paredes de un confesionario. Era un secreto entre Dios y yo, y sabía que mi penitencia sería vivirlo en silencio, hasta el fin de mis días. Los meses se convirtieron en un año, y entonces Lucía me dio la noticia que tanto temía, y en cierto modo esperaba. Estaba embarazada. «Vas a ser abuela, mamá», dijo radiante. La abracé, las lágrimas corriendo por mi rostro. Ella pensó que era de felicidad, y lo era, pero también era de un dolor desgarrador. Sería abuela del hijo de mi yerno, y en algún lugar, en Tepatitlán, mi propio hijo, hermano de esa criatura que estaba por venir, crecía sin saber quién era yo. La ironía era tan cruel, tan perversa, que tuve que reír en medio de las lágrimas, una risa que sonó como un sollozo. Lucía no lo entendió, pero yo sí. Era el sonido de mi sentencia sellándose para siempre. Con la llegada de mi primer nieto, Javier, se instaló una nueva dinámica. Me lancé al papel de abuela con una dedicación casi febril. Cuidar de ese bebé era una forma de expiación. Cada pañal que cambiaba, cada canción de cuna que cantaba, era una plegaria silenciosa por el hijo que había abandonado. Amaba a Javier con una intensidad que llegaba a doler, pero mi amor estaba manchado por la culpa. Al mirarlo, veía rasgos de Lucía, pero también veía la barbilla de Juan, la misma que vería en Mateo si lo conociera. Con el tiempo, la casa de Lucía y Juan se llenó con 2 hijos más, una niña, Sofía, y otro niño, Carlos. Yo era la abuela presente, la doña Fía que siempre tenía un dulce en el bolsillo y un regazo que ofrecer. Para el mundo exterior, éramos la imagen de la familia perfecta, pero yo, que vivía tras bambalinas de ese teatro, veía las grietas en la fachada. El matrimonio de Lucía no era el cuento de hadas que había soñado. Había una distancia entre ella y Juan, un frío que ni el sol de Jalisco conseguía calentar. Él era un buen proveedor, un padre presente, pero le faltaba el calor, la intimidad. Los observaba en los almuerzos de domingo. Rara vez la tocaba. Las conversaciones eran sobre los niños, la casa, los negocios en la cantina, nunca sobre ellos. Lucía, en su bondad, no se quejaba. Quizás ni siquiera percibía la profundidad del abismo. Atribuía la distancia de Juan al cansancio del trabajo, a las responsabilidades, pero yo sabía la verdad, o al menos, mi versión de ella. Veía en el distanciamiento de Juan un reflejo de nuestro secreto. Quizás, para él, mirar a Lucía era un recordatorio constante de la madre de ella. Quizás mi imagen se interponía entre ellos en la intimidad. O quizás, y este pensamiento era el más doloroso, nunca la había amado de verdad, y lo que pasó entre nosotros fue solo el síntoma de una falla que ya existía. Hubo momentos en que la tensión era casi insoportable. Una vez, durante una fiesta de cumpleaños de Sofía, Juan bebió un poco más de tequila de lo debido. Se acercó a mí en la cocina, mientras yo cortaba el pastel. «Se parecen a ti, ¿sabes?», dijo, con la voz arrastrada. «Los ojos de Sofía son los tuyos». Se me heló la sangre. «No digas tonterías, Juan. Son los ojos de su madre». Él rió, un sonido amargo. «Eres una buena actriz, Efigenia, la mejor que he conocido, la santa, la matriarca. Nadie imagina el fuego que se esconde ahí dentro». «Cállate», siseé, agarrando el cuchillo con más fuerza. «Si te queda una pizca de decencia, no vuelvas a tocar ese tema jamás». «¿Decencia?», se burló. «Perdimos el derecho a usar esa palabra aquella tarde de lluvia. Estamos atados por ella, tú y yo, para siempre». Se alejó, dejándome con el corazón desbocado y el cuchillo en la mano, temblando. Ese incidente me demostró cuán frágil era mi castillo de mentiras. Dependía del silencio de un hombre al que despreciaba. Los años pasaron. Los niños crecieron. Me convertí en la confidente de Lucía. Me contaba sobre las pequeñas frustraciones de su matrimonio, sobre la soledad que sentía a veces, incluso con la casa llena. «Lo amo, mamá, pero a veces parece que hay una pared de cristal entre nosotros. Puedo verlo, pero no puedo tocarlo de verdad», me confesó una tarde. Cada palabra suya era una aguja perforando mi corazón. Yo era la responsable de ese cristal. Lo había construido con mi debilidad y cementado con mis mentiras. La escuchaba, la consolaba, le daba consejos vacíos. «Ten paciencia, hija mía. El matrimonio es así». Y por dentro,
Gritaba. Quería confesar, rasgar el velo de engaños, decirle que la pared de cristal llevaba mi nombre. Pero el miedo a la destrucción que la verdad causaría era mayor. El silencio era mi cruz, y estaba condenada a cargarla, observando la sutil infelicidad de mi hija, una infelicidad que yo misma había sembrado. Ser abuela era vivir en una dualidad constante. La alegría de ver a mis nietos crecer era genuina. Javier, con su seriedad, me recordaba a Rosa. Sofía, con su dulzura y sus sueños, era la imagen de Lucía. Y Carlos, el menor, era un torbellino de energía. Eran la luz de mi vejez, el bálsamo para una herida que nunca cerraba. Sin embargo, cada hito en su desarrollo era una puñalada de nostalgia por el hijo que no vi crecer. El primer paso de Javier, el primer diente de Sofía, la primera palabra de Carlos. Lo celebraba con la familia, pero una parte de mí estaba en Tepatitlán, imaginando cómo habrían sido los primeros pasos, los primeros dientes, la primera palabra de Mateo. Era un fantasma presente, un rostro que intentaba construir en mi mente, usando los rasgos de Juan como base. Tendría los mismos ojos color miel, la misma sonrisa. Habría heredado mi terquedad o el hablar suave de su padre. No sabía nada de él, y esa ignorancia era un tormento. En sus cumpleaños, en febrero, me encerraba en mi cuarto y encendía una vela. Era mi ritual secreto. Rezaba por él, le pedía a Dios que lo protegiera, que estuviera siendo amado, que fuera feliz. Nunca pronunciaba su nombre en voz alta. Era el hijo de mi silencio. Esa maternidad invisible me moldeó. Me convirtió en una abuela más paciente, más atenta. Derramaba en mis nietos todo el amor que no pude darle a Mateo. A veces, Lucía se reía y decía: «Mamá, mimas demasiado a estos niños. Parece que intentas compensar algo». La ironía de sus palabras me golpeaba de lleno. Sonreía y respondía: «Es el privilegio de las abuelas». El tiempo fue pasando, y la vida en San Pedro seguía su curso. Los niños entraron en la escuela, Juan prosperó con los negocios de su padre, y yo envejecí. Mi costura ya no era tan firme, mi vista ya no era tan buena. Pasaba la mayor parte de mi tiempo en mi porche, cuidando mis bugambillas y observando la vida pasar. Me preguntaba constantemente sobre Carmen y su esposo. ¿Le habrían contado la verdad a Mateo? ¿Sabría que era adoptado? La esperanza de que viviera feliz en la ignorancia luchaba contra un deseo egoísta de que, un día, me buscara. Quería verlo, solo una vez, ver al hombre en que se había convertido, saber si estaba bien. Era un deseo que guardaba en el fondo de mi alma, con vergüenza. Una tarde, mientras hojeaba un álbum de fotos antiguas con Sofía, ella señaló una foto de la boda de Lucía. «Abuela, ¿por qué el abuelo Juan te está mirando tan raro en la foto del baile?» Mi corazón se detuvo por un segundo. Miré la foto. Era el momento en que él me había susurrado al oído. Mi rostro estaba tenso. El suyo tenía una sonrisa presuntuosa. Una niña, con su percepción pura, había notado algo que todos los adultos ignoraron durante años. Me estaba contando un chiste, querida. Un chiste sin gracia. Inventé en el momento. Pero el incidente me dejó conmocionada. Las grietas en mi muro de secretos comenzaban a aparecer. Sentía que el pasado, que había enterrado con tanto esfuerzo, estaba empezando a remover la tierra, listo para salir a la superficie. La revelación completa de mi pecado, que pensaba que me llevaría a la tumba, parecía ahora una posibilidad real y aterradora. El destino, sentía, estaba comenzando a tejer su red para acorralarme. Los años, al mismo tiempo que profundizaban las arrugas en mi rostro, me concedieron un extraño estatus en San Pedro. Me convertí en doña Fía, la anciana, la viuda que crió a 2 hijas sola, la abuela dedicada, la mujer de pocas palabras y mirada serena. La gente acudía a mí en busca de consejos. Jóvenes novias pedían mi receta de mole, madres afligidas preguntaban por remedios caseros para la tos de sus hijos, e incluso hombres rudos venían a desahogarse sobre problemas en la cosecha. Veían en mí una fortaleza, una mujer que había soportado las tormentas de la vida sin quebrarse. La ironía era casi cómica. Mi supuesta sabiduría era, en realidad, el peso de mi secreto. Mi calma era la resignación de una penitente. Mis consejos eran extraídos del dolor y el arrepentimiento. «Doña Fía, ¿cómo aguanta todo con tanta paz?», me preguntó una vecina una vez. Sonreí una sonrisa cansada. «Se aprende, hija mía. Se aprende a cargar lo que no se puede cambiar». Mi relación con Rosa también cambió. Ella nunca se casó. Se convirtió en maestra en la escuela del pueblo, una mujer independiente y respetada. Con la madurez,
Su desconfianza de antaño se transformó en una comprensión silenciosa. Nunca me preguntó nada directamente sobre mi viaje a Guadalajara, pero a veces me miraba de una manera que me decía que sabía que había más en esa historia. «Mamá, cargas muchos fardos, ¿verdad?», me dijo un día, mientras me ayudaba a regar las plantas. «Toda vida tiene su peso, Rosa, pero el tuyo parece más pesado que el de los demás», insistió, amablemente. «Que sepas que, sea lo que sea, estoy aquí. No tienes que cargarlo sola». Su ofrecimiento me conmovió profundamente. Por un instante, tuve la tentación de derrumbarme, de contárselo todo a mi hija más pragmática, más fuerte, pero me contuve. Era mi fardo, no el suyo. Juan Esteban y yo desarrollamos una tregua armada a lo largo de las décadas. La pasión peligrosa de la juventud se había transformado en un desprecio mutuo, disfrazado de cordialidad familiar. Él envejeció, ganó peso, su cabello se volvió canoso. El brillo atrevido de sus ojos fue reemplazado por un cansancio cínico. Éramos los dos únicos guardianes de una tumba, y el respeto que nos teníamos era el respeto del miedo, miedo de que el otro, en un momento de debilidad, abriera la tumba y liberara a los fantasmas. Hubo momentos de pánico. Una vez, un primo de Tepatitlán vino a visitar San Pedro y mencionó, de pasada, lo felices que eran Carmen y su esposo con su hijo adoptivo, un muchacho apuesto y trabajador. Yo estaba en la sala y casi dejó caer la taza de café de mis manos. Afortunadamente, nadie conectó los puntos. La historia de mi viaje ya era un recuerdo lejano, envuelto en niebla, pero sabía que el tiempo no borra las cosas, solo las entierra, y cualquier temblor de tierra puede sacarlo todo a la superficie. Vivía sobre una falla geológica, sintiendo los pequeños temblores, rezando para que el gran terremoto nunca llegara. Me aferraba a mi rutina, a mi imagen de Doña Fía, la sabia. Era la única armadura que tenía. Pero debajo de ella, la joven Efigenia, la pecadora, aún vivía, asustada y esperando el día del juicio final. El día del juicio final no llegó con un terremoto, sino con un sobre amarillento por el tiempo. Mi prima Mercedes, de Guadalajara, había fallecido hacía algunos años. Fui a su entierro, una ceremonia sencilla con pocos presentes. Heredé de ella solo una pequeña caja de madera con algunas fotos antiguas y documentos. La guardé en el fondo de mi armario, un último eslabón con mi exilio. Pasaron los años. Yo ya tenía 75. Mis nietos eran jóvenes adultos. Lucía y Juan celebraban bodas de plata, una celebración de fachada para un matrimonio hueco. La vida parecía haberse asentado en su lecho de mentiras y silencios. Una tarde de limpieza, decidí ordenar el armario. Encontré la caja de Mercedes, me senté en la cama y comencé a mirar las cosas que había dentro. Fotos en blanco y negro de personas que no conocía, un certificado de nacimiento amarillento y en el fondo, un sobre. Estaba dirigido a Mercedes. El sello era de Tepatitlán. La fecha era de casi un año atrás. Mercedes ya estaba enferma en esa época y la carta probablemente se perdió entre sus pertenencias. El remitente era un nombre que hizo que mi corazón se detuviera. Mateo Ríos. Ríos era el apellido de Carmen y su esposo. Mis manos temblaban tanto que apenas pude abrir el sobre. La caligrafía era firme, masculina. La carta era corta, respetuosa. Estimada señora Mercedes, mi nombre es Mateo Ríos. Le escribo con la esperanza de que pueda ayudarme. Mis padres, Carmen y Ricardo Ríos, que en paz descansen, fallecieron el año pasado. Al organizar sus documentos, encontré una carta que revela que soy adoptado. La carta mencionaba su nombre como la persona que me dio en mi adopción, hace muchos años, en Guadalajara. No quiero causar problemas a nadie. Tuve una vida buena y fui muy amado, pero ahora que estoy solo en el mundo, siento una necesidad profunda de conocer mis orígenes, de saber quién es mi madre biológica, si aún está viva. Cualquier información que usted pueda darme sería una bendición. No guardo rencor, solo curiosidad y quizás un deseo de entender. Con todo respeto, Mateo Ríos. Leí la carta 3 veces. Las palabras danzaban frente a mí. Me estaba buscando. Mateo, mi hijo. Estaba vivo. Era un hombre educado. Y estaba solo en el mundo. Carmen y Ricardo habían muerto. Una ola de emociones contradictorias me golpeó. Alegría, por saber de él. Miedo, por lo que su búsqueda podría desencadenar. Tristeza, por la vida de soledad que ahora enfrentaba. Y una punzada de esperanza, terrible y egoísta.
Sostuve la carta contra mi pecho. Era una llamada del pasado, una cuenta que el destino venía a cobrar. Durante un año, esa carta estuvo perdida, pero el destino la puso en mis manos. Era una señal. ¿Qué debía hacer? ¿Ignorarla? ¿Quemar la carta y fingir que nunca la había leído? Sería el camino más seguro. Mantendría mi secreto a salvo. Pero ¿cómo podría? Me estaba buscando. Tenía derecho a saber. ¿Pero saber qué? La verdad completa era una monstruosidad. Contarla sería destruir no solo a mí, sino a Lucía, a sus hijos. Pasé la noche en vela, la carta a mi lado. Al amanecer, tomé una decisión. No respondería, no directamente, pero iría a Tepatitlán. Necesitaba verlo, de lejos, solo para saber cómo era. Sería suficiente para calmar mi corazón inquieto. Era una idea peligrosa, imprudente, pero la madre dentro de mí, la madre que había silenciado durante décadas, gritaba más fuerte que la razón. Ir a Tepatitlán fue más complicado de lo que imaginaba. Le inventé a la familia que iría a un retiro espiritual de 3 días en una ciudad vecina. Rosa me miró con su habitual desconfianza, pero Lucía, como siempre, me creyó. Tomé un autobús temprano. El viaje fue una mezcla de ansiedad y expectación. Tepatitlán era una ciudad más grande que San Pedro, pero aún con un aire provinciano. En la carta, Mateo había dejado una dirección. Con la ayuda de un taxista, encontré la calle. Era una calle tranquila, arbolada, con casas bien cuidadas. Su casa era sencilla, con una fachada blanca y una puerta de madera oscura. Había un pequeño jardín al frente, con rosales bien podados. Me quedé al otro lado de la calle, sentada en una banca de la plaza, oculta bajo la sombra de un árbol frondoso. Mi corazón latía como el de una adolescente esperando su primera cita. Esperé casi 2 horas. Pensé en rendirme, en volver a casa. Creí que había cometido una locura. Y entonces, la puerta de la casa se abrió. Salió un hombre. Era alto, de complexión fuerte. Llevaba pantalones de mezclilla y una camisa de trabajo. Tenía la piel bronceada por el sol. Y cuando se dio la vuelta para cerrar la puerta, lo vi de frente. Y me faltó el aire. Era el rostro de Juan Esteban, joven. La misma forma del rostro, el mismo cabello oscuro y grueso, los mismos hombros anchos. Pero los ojos, cuando miró en mi dirección por un instante, eran los suyos, sí, pero había algo más. Una serenidad, una bondad que Juan nunca tuvo. Era como ver una versión purificada, una versión de lo que Juan podría haber sido si no se hubiera consumido en su propia arrogancia. Se subió a una camioneta vieja y se fue. Me quedé sentada en la banca, paralizada. Verlo, después de tantos años de imaginación, fue abrumador. Era real. Mi hijo era real. Y era la viva imagen de su padre. Cualquiera en San Pedro que lo viera haría la conexión inmediatamente. El deseo de ir hacia él, de presentarme, fue casi irresistible. Pero el miedo era mayor. ¿Qué le diría? Hola, soy tu madre, y tu padre es el esposo de tu hermana. La verdad era intragable. Regresé a San Pedro ese mismo día, con su imagen grabada a fuego en mi mente. El viaje secreto no calmó mi corazón. Al contrario, encendió una llama peligrosa. La curiosidad se transformó en necesidad. Las semanas siguientes fueron un tormento. Sabía que estaba buscando. Tarde o temprano, su búsqueda lo llevaría a Guadalajara, a Mercedes, y de alguna manera, el camino podría llegar hasta mí. La idea de que apareciera en San Pedro por sorpresa me aterrorizaba, y fue exactamente lo que sucedió. Un sábado por la tarde, estaba en el porche, como de costumbre. Vi una camioneta vieja, que no reconocí, estacionarse al final de la calle. Se bajó un hombre. Mi corazón se congeló. Era él, Mateo. Estaba en San Pedro. Comenzó a caminar por la calle, mirando las casas, como si buscara algo. Le preguntó a un vecino que barría la acera, quien señaló en dirección a mi casa. Él agradeció y comenzó a caminar hacia mí. El pánico se apoderó de mí. No sabía qué hacer. ¿Correr adentro? ¿Fingir que no era yo? Pero ya era demasiado tarde. Nuestras miradas se encontraron. Se detuvo a unos metros de mi portón. Su rostro expresaba una mezcla de incertidumbre y esperanza. «Disculpe, señora», dijo, con voz grave, educada. «Estoy buscando a una familia, la familia Ramírez». El sonido de mi propio apellido en su boca fue como un golpe. Lo sabía. De alguna forma, lo había descubierto. Me quedé sin palabras, mi cerebro intentando procesar la situación. ¿Cómo llegó hasta aquí? «Yo soy Efigenia Ramírez», logré decir, con un hilo de voz. Un brillo de reconocimiento, de emoción, pasó por sus ojos. Dio un paso más, vacilante.
Mi nombre es Mateo. Yo creo que usted puede ayudarme. Estoy buscando a mi madre biológica. La única pista que tenía era el nombre de su prima, Mercedes. No lo sabía, no todo. Estaba siguiendo una pista, y lo había traído hasta mí. Pasa, muchacho. Hace mucho sol para estar aquí afuera, dije, el instinto de hospitalidad superponiéndose al pánico. Abrí el portón y lo conduje al porche. Le ofrecí un vaso de agua fresca, y mis manos temblaban al servirle. Nos sentamos frente a frente, en las sillas de mimbre. El silencio era pesado, cargado de preguntas no hechas y respuestas temidas. Era aún más parecido a Juan de cerca. Era como ver a un fantasma. ¿Cómo me encontraste?, pregunté. Después de que le escribí a su prima y no obtuve respuesta, fui a Guadalajara, a la dirección que tenía. Los vecinos me dijeron que había fallecido, pero recordaban a la prima de San Pedro que pasó un tiempo con ella, hace muchos años. Nadie sabía su nombre, solo el del pueblo. Vine aquí con la esperanza de encontrar a alguien que conociera a Mercedes. En la plaza, un señor mayor me dijo que la única pariente de Mercedes que él conocía era usted, doña Fía Ramírez. La red del destino, tejida durante décadas, se cerraba. Siento mucho molestarla, continuó, notando mi estado. Sé que es un asunto delicado, pero necesito saber. ¿Usted sabe quién era ella? ¿Mi madre? Lo miré fijamente. Mi hijo, sentado frente a mí, implorando por una verdad que lo destruiría. No podía, simplemente no podía pronunciar las palabras. Muchacho. Comencé con la garganta seca. Son cosas de hace mucho tiempo, historias antiguas, dolorosas. A veces es mejor dejar el pasado quieto. La decepción en su rostro fue visible. Entiendo, pero para mí no es pasado. Es un hueco en mi vida. Solo quería entender. ¿No me quiso? ¿Era muy joven? ¿Fui un error? Cada pregunta era una tortura. No fuiste un error, dije, con una convicción que lo sorprendió. Nunca. Las circunstancias eran imposibles. En ese momento, el portón se abrió. Era Lucía, llegando para su visita diaria. Se detuvo al ver al extraño en el porche. «Mamá, ¿tenemos visita?» Se me heló la sangre. Allí estaban, madre e hijo, en cierto modo, hermana y hermano, separados por un abismo de secretos. «Lucía, este es Mateo. Es de Tepatitlán. Vino a San Pedro por negocios y se detuvo a pedir una información». Mentí, con la voz tensa. Mateo se levantó, educado. «Mucho gusto, señora». Lucía sonrió. «El gusto es mío. Bienvenido». Y entonces lo miró, de verdad, y vi el cambio en su rostro, una leve confusión, un ceño fruncido. Estaba viendo el parecido con su marido. «Disculpe la indiscreción», dijo Lucía, «pero usted me recuerda a alguien. ¿Es pariente de alguien de aquí?» El momento que más había temido durante 50 años estaba sucediendo justo frente a mí. Mateo miró de Lucía a mí, confundido, y yo, en medio, sentía las paredes de mi vida de mentiras cerrándose sobre mí. «No que yo sepa. Soy de fuera», respondió Mateo, ajeno a la bomba que su presencia representaba. Lucía continuó mirándolo, su mente trabajando. «Es increíble. Se parece tanto a mi esposo cuando era más joven. Sobre todo los ojos». El aire se enrareció. Me levanté, interrumpiendo la conversación. «Mateo ya se iba, Lucía. Tiene un largo viaje de vuelta». Mateo me miró, claramente queriendo decir más, pero entendió mi señal. «Sí, necesito irme. Fue un placer conocerlas. Y gracias por el agua, doña Fía». Se fue, dejando atrás un silencio cargado de electricidad. Lucía se volvió hacia mí. «Qué hombre tan extraño. Y qué parecido, ¿verdad? El mundo es pequeño». Se encogió de hombros y comenzó a hablar de los nietos, pero yo sabía que la semilla de la duda había sido plantada. Durante el resto de la semana, mencionó el parecido 2 veces más, como quien no quiere la cosa. Vivía en estado de pánico. Mateo podría volver. Lucía podría conectar los puntos. Estaba al límite. Y entonces, el destino, con su crueldad o su misericordia, intervino de forma drástica. Era un jueves por la noche. Llovía. Una lluvia fina y persistente. Estábamos cenando, Rosa y yo, cuando sonó el teléfono. Era Javier, mi nieto mayor, con la voz quebrada por el pánico. «Abuela, es el abuelo Juan. Tuvo un accidente. El mundo se detuvo. Juan regresaba de León, donde había ido a cerrar un negocio. La carretera estaba mojada. Un camión perdió el control en la curva. Su camioneta fue golpeada de lleno. Corrimos al pequeño hospital del pueblo. Lucía ya estaba allí, amparada por sus hijos.
el rostro una máscara de shock e incredulidad. El médico vino a hablar con nosotros. Las palabras eran sombrías. Traumatismo cráneoencefálico. Hemorragia interna. Hicieron lo que pudieron. Juan Esteban Vargas murió esa noche, sin haber recuperado nunca la conciencia. El velorio y el entierro fueron un borrón de rostros tristes, abrazos de condolencias y el olor empalagoso de las flores. Lucía estaba devastada, no por un amor apasionado que ya no existía, sino por la pérdida del compañero de toda una vida, el padre de sus hijos, el pilar de su estabilidad. Y yo sentí algo terrible y complejo. No era alegría, no era alivio, no en el sentido puro, era el cierre de un ciclo. El otro guardián del secreto se había ido. La amenaza constante de su revelación había desaparecido con él. Sentí una culpa inmensa por sentir eso, pero era la verdad. Su muerte, trágica como fue, me liberaba de una de mis cadenas. En el silencio de mi luto, supe que algo había cambiado fundamentalmente. El principal obstáculo para la verdad, el hombre que estaba en el centro de todo, ya no estaba entre nosotros. Contar la verdad aún destruiría el pasado de Lucía, pero ya no su presente con él, y sabía que Mateo volvería. Su búsqueda no había terminado. La muerte de Juan no era un punto final, era un punto de inflexión. Y yo, por primera vez en 50 años, comencé a pensar que quizás la confesión no sería el fin del mundo, sino el comienzo de otra cosa. Una verdad dolorosa, sí, pero quizás, finalmente, una liberación. Las semanas posteriores a la muerte de Juan fueron silenciosas y grises. La rutina de la familia se vio sacudida, y todos caminábamos de puntillas alrededor del dolor de Lucía. Ella se refugió en sus recuerdos, idealizando el matrimonio, recordando solo los buenos momentos. Verla construir un santuario para el hombre que, en cierto modo, ambas habíamos traicionado, era una tortura silenciosa. Sabía que no podía contar la verdad en ese momento. Sería una crueldad apilar una traición sobre su luto fresco. Así que esperé a que el luto agudo se transformara en una nostalgia más serena. Esperé a que el polvo se asentara. Durante ese tiempo, la imagen de Mateo me atormentaba. No tenía cómo contactarlo para decirle que su padre había muerto. Y él, respetando mi petición muda, no había regresado. Pero sabía que era cuestión de tiempo. Los meses pasaron. Llegó el otoño, pintando las hojas de los árboles con tonos de amarillo y naranja. La vida, terca, continuaba. Lucía comenzó a sonreír de nuevo, una sonrisa aún teñida de tristeza, pero genuina. Sentía el peso de mi secreto como nunca antes. Con Juan muerto, yo era la única portadora de la historia completa. Si yo moría, la verdad moriría conmigo. Y eso no parecía justo, ni para Lucía, que vivía una media verdad, ni para Mateo, que vivía en completa ignorancia, y ni para mí, que anhelaba, en el crepúsculo de mi vida, un momento de honestidad. La decisión se solidificó en mi corazón. Necesitaba contarlo. Era un acto de valentía que le debía a mi hija y a mí misma. Le debía la verdad, por más fea que fuera. Y me debía a mí misma la oportunidad de morir en paz, sin el veneno de la mentira corroyendo mi alma. Elegí el día, un martes por la tarde, cuando sabía que estaríamos solas. Preparé un café, como en tantas otras tardes, pero el aroma, esta vez, no era de consuelo, sino de aprensión. La llamé al porche. El sol de la tarde era suave, la brisa ligera. El escenario era pacífico, un contraste brutal con la tormenta que estaba a punto de desatar. Me senté frente a ella. Las palabras que había ensayado en mi mente durante semanas desaparecieron. El miedo me paralizó. Miré su rostro, un rostro que amaba más que nada en el mundo, y supe que estaba a punto de quebrarlo. Lucía, hija mía, comencé, y mi voz tembló. Ella percibió la gravedad en mi tono, y su sonrisa desapareció. «¿Mamá? ¿Qué pasa? Me estás asustando». Era ahora. Tenía que saltar del acantilado. Hay algo que necesito contarte, algo que he guardado por más de 50 años. Es sobre mí y sobre tu padre. Vi la confusión en sus ojos. La mención de su padre, tan poco tiempo después de su muerte, la puso en guardia. «¿Qué pasa con papá?», preguntó, con voz cautelosa. Respiré hondo, buscando una fuerza que no sabía si poseía. Miré mis manos, arrugadas y manchadas por el tiempo, las manos que la acunaron y que cometieron el pecado. Lo que voy a contarte cambiará todo lo que crees saber sobre nosotros, sobre nuestra familia. Solo te pido que me escuches hasta el final. Y que, si puedes, algún día, intentes entender la debilidad de una mujer solitaria. Y entonces, comencé a hablar.
Comencé por la tormenta, por el olor a café, por el beso en la cocina, y con cada palabra sentía que me quitaba un peso de la espalda, al mismo tiempo que lo depositaba, con una crueldad inevitable, sobre los hombros de mi hija. El porche, que siempre había sido nuestro refugio, se transformó en un tribunal. Yo era la acusada, la testigo y la fiscal. Lucía era el jurado, su rostro volviéndose más pálido y rígido con cada palabra que yo profería. Se lo conté todo, sin ahorrarme nada, sin buscar excusas. Hablé de mi soledad, de la atención que Juan me dio, de la debilidad de un momento. Describí el beso, el acto que siguió, la culpa abrumadora. Vi sus ojos abrirse de par en par con horror, su mano subiendo para cubrir su boca entreabierta. Continué, mi voz ahora un murmullo constante, como la confesión de un moribundo. Hablé del embarazo, de mi huida a Guadalajara, del exilio solitario. Hablé del nacimiento de Mateo, del dolor insoportable de entregarlo. Tuve a tu hermano, Lucía, repetí, y esta vez la frase sonó aún más monstruosa en el aire tranquilo de la tarde. Ella no se movió, no lloró, no gritó, se quedó inmóvil, como una estatua de sal. Sus ojos, antes llenos de amor y confusión, ahora eran dos ventanas a un vacío helado. El shock era tan grande que su cuerpo no sabía cómo reaccionar. Terminé mi historia hablando de la visita de Mateo, de su búsqueda, del parecido que ella misma había notado. Cuando mis palabras finalmente cesaron, el silencio que cayó sobre nosotros fue ensordecedor. El zumbido de una abeja en las bugambillas sonaba como una alarma de incendios. Esperé. Un grito, una acusación, un plato roto. Cualquier cosa sería mejor que ese silencio de muerte. Después de una eternidad, que debió durar 1 o 2 minutos, finalmente se movió. Bajó la mano de su boca. Sus labios temblaban. Entonces, toda mi vida, susurró con la voz ronca, irreconocible. Toda mi vida ha sido una mentira. No era una pregunta, era una constatación. No, hija mía, mi amor por ti nunca fue mentira. Nunca, dije desesperada. Ella soltó una risa corta, seca, desprovista de toda alegría. Fue el sonido más terrible que he oído jamás. ¿Amor?, repitió, la palabra sonando como veneno. Te acostaste con el hombre con el que me iba a casar. Me diste un hermano que es hijo de mi marido, y me dejaste vivir 50 años en una farsa. ¿A eso le llamas amor? Las lágrimas finalmente llegaron, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de rabia, de traición. Resbalaban por su rostro, pero su mirada permanecía dura, fría como el hielo. Iba a contártelo, tantas veces, pero no tuve el valor. Tuve miedo de perderte, supliqué. Ya me perdiste, dijo, con una calma aterradora. Me perdiste aquella tarde de lluvia, hace 50 años. Solo que me estoy enterando ahora. Se levantó. Sus movimientos eran lentos, deliberados. Tomó su bolso de la silla de al lado. No me miró. Mantuvo los ojos fijos en un punto cualquiera, más allá de mis flores, más allá de mi patio, como si mirara las ruinas de su pasado. Tengo que irme, dijo, su voz vacía de toda emoción. Lucía, por favor, háblame, grítame, golpéame, pero no me dejes así, imploré, extendiendo mi mano hacia ella. Ella retrocedió, como si mi toque pudiera quemarla. No me toques, dijo, y la frialdad de su voz me cortó más que cualquier puñal. No sé quién eres. Y entonces se dio la vuelta y se fue. Caminó por el pasillo, abrió la puerta y la cerró tras de sí, sin hacer ruido. Me dejó sola en el porche, con el peso de mi verdad finalmente revelada, y la certeza de que, al liberarme de mi secreto, había destruido el corazón de mi hija. La tormenta silenciosa que dejó atrás era 1000 veces más devastadora que la tormenta de lluvia que lo empezó todo. Los días que siguieron a mi confesión fueron los más largos y vacíos de mi vida. La ausencia de Lucía era una presencia palpable en mi casa. El teléfono no sonaba. El portón no se abría al final de la tarde. El silencio era absoluto, un castigo merecido. Apenas comía, apenas dormía. Pasaba los días sentada en el porche, mirando a la calle, esperando en vano su coche. Cada coche que pasaba era una punzada de esperanza, seguida de una ola de decepción. Rosa vino a verme al tercer día. Su rostro estaba serio, preocupado. «Hablé con Lucía», dijo, sentándose frente a mí. Me lo contó. Yo solo asentí, incapaz de hablar. «Mamá», comenzó, y me preparé para su condena, pero su voz era suave. «No voy a juzgarte. No tengo ese derecho. Pero, ¿por qué guardaste esto durante tanto tiempo? Miedo, Rosa. Un miedo paralizante de destruirlo todo. ¿Y ahora?
¿Crees que no lo has destruido? Preguntó, no con acusación, sino con una tristeza genuina. Sé que sí, susurré, mientras las lágrimas finalmente llegaban. Rompí a mi hija. Rosa me dejó llorar. Cuando me calmé, tomó mi mano. Necesita tiempo, mamá. Lo que le contaste no es algo que se digiera en un día. Su mundo se ha puesto patas arriba. El padre por el que está de luto, la madre a la que adora, todo se ha deshecho. Las palabras de Rosa eran un pequeño bálsamo, pero el dolor permanecía. La noticia, de alguna manera, se extendió por la familia. No los detalles escabrosos, sino la esencia. Hubo una pelea terrible entre Lucía y yo. Mis nietos me llamaron, confundidos. Abuela, ¿qué pasó? Mamá no quiere hablar, solo llora y dice que necesita estar sola, dijo Javier. Denle tiempo a su madre, hijo mío. Es un asunto nuestro, respondía, protegiéndolos de la sucia verdad. El aislamiento era completo. En San Pedro, un lugar donde la vida de todos es un libro abierto, el silencio de Lucía hacia mí se notaba. Las vecinas me miraban con curiosidad cuando iba al mercado. Me sentía marcada, aunque nadie supiera la naturaleza exacta de mi crimen. Perdí la noción del tiempo. Una semana se convirtió en 2. 2 se convirtieron en un mes. Envejecí 10 años en ese mes. El peso que me quité de la espalda al confesar se había transferido a mi corazón, un ancla que me arrastraba al fondo. Entendí, en esas semanas de soledad, que la confesión no era el fin de mi penitencia. Era solo el comienzo de una nueva fase. Antes, pagaba con el silencio. Ahora, pagaba con las consecuencias de la verdad. Y eran mucho más dolorosas. Había cambiado una prisión solitaria por un desierto, y la sed de la ausencia de Lucía era insoportable. Había construido mi vida sobre una mentira, y ahora, con los cimientos expuestos, todo a mi alrededor se había derrumbado. Estaba viviendo en las ruinas de mi silencio. Pasaron casi 3 meses. 3 meses de un silencio que gritaba. Me había conformado con la idea de que moriría sin el perdón de Lucía. Era mi justo castigo. Un domingo por la mañana, estaba en la cocina, preparando un café sin ganas, cuando oí el chirrido del portón. Mi corazón dio un brinco. Miré por la ventana y la vi. Lucía. Estaba de pie en medio del camino de piedras, mirando mis bugambillas. Parecía más delgada, más vieja. Había una tristeza en sus hombros que no estaba allí antes. Me quedé paralizada, sin saber qué hacer. Me vio por la ventana. Por un largo momento, solo nos miramos. Luego, lentamente, caminó hasta la puerta de la cocina y la abrió. No dijo nada. Solo entró, fue a la estufa, tomó una taza del armario y se sirvió del café que yo acababa de colar. El gesto era tan familiar, tan rutinario, que contrastaba absurdamente con el abismo que nos separaba. Se sentó a la mesa, en su lugar de siempre. Yo me senté frente a ella. El silencio era diferente del silencio de la rabia. Era un silencio cansado, pesado de pensamientos. Fue ella quien lo rompió. Te odié, dijo, con voz baja, mirando el café. En estas últimas semanas, te he odiado con todas mis fuerzas. Te odié a ti, odié a papá, odié toda mi vida. Yo solo escuchaba, las lágrimas corriendo silenciosamente por mi rostro. He repasado toda mi vida, continuó, cada recuerdo, y empecé a ver las cosas que no veía antes, su frialdad, sus ausencias, las palabras que nunca dijo, la pared de cristal de la que te hablé una vez, siempre estuvo ahí. Yo solo no quería ver. Levantó los ojos y me miró. Ya no había el hielo de la rabia, sino un dolor profundo, una comprensión que le había costado caro. No te perdono, dijo, y mi corazón se encogió. Todavía no. Quizás nunca pueda perdonarte por completo. El dolor es demasiado grande. Pero he venido hoy para decir que quiero intentar entender. No tu traición, sino tu dolor. 50 años cargando esto sola. Debe haber sido un infierno. El llanto me sacudió. Un llanto de alivio y dolor mezclados. Ella no se movió para consolarme. La distancia aún estaba allí. Pero el hielo se había agrietado. Una pequeña minúscula grieta. Y vaciló. La siguiente palabra costándole salir. Y ese hombre, Mateo, él tiene derecho a saber. Necesitamos encontrarlo. Aquellas palabras fueron el mayor regalo que podría haberme dado. No era perdón, no era aceptación. Era un paso fuera de las ruinas. Un paso hacia algo nuevo, desconocido y aterrador. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no era un paso hacia atrás, ni hacia el abismo. Era un paso adelante. La decisión de Lucía de encontrar a Mateo
Nos puso en un camino incierto. Era ella, ahora, quien lideraba la búsqueda. Yo era solo una espectadora, una consejera silenciosa. Rosa nos ayudó con la lógica y la planificación. No fue difícil encontrarlo. Todavía tenía la dirección de la carta. Lucía decidió que quería ir sola primero. Necesitaba enfrentarlo, entender lo que sentía, sin mi presencia para complicar las cosas. La vi partir, su coche desapareciendo en la carretera hacia Tepatitlán, y recé por ella, por él, por la frágil paz que intentábamos construir. Lucía me llamó esa noche. Su voz estaba entrecortada. Lo encontré, mamá. Hablamos durante horas. Me lo contó todo. Contó cómo tocó a su puerta y se presentó como la hija de Efigenia Ramírez. Contó el shock en su rostro, seguido de la comprensión. Él la invitó a pasar, y ella le contó la verdad. No toda la verdad, no la parte sobre Juan. Solo le dijo que era fruto de una historia complicada y dolorosa, y que yo lo había amado lo suficiente como para darle la oportunidad de una vida mejor. Es un buen hombre, mamá, dijo, llorando. Es amable, tranquilo, no tiene nada de la arrogancia de su padre. Me mostró fotos de sus padres adoptivos. Fue tan amado. ¿Y el parecido?, pregunté, con el corazón en un puño. Es innegable, respondió. Cuando lo miro, veo a papá. Es confuso. Es doloroso, pero él no tiene la culpa. Ninguno de nosotros la tiene, excepto ustedes dos. La punzada de acusación todavía estaba allí, una herida que tardaría en cicatrizar. Acordaron volver a verse. Y, la próxima vez, yo debía ir. El día de nuestro encuentro fue en un parque, a medio camino entre San Pedro y Tepatitlán, un territorio neutral. Cuando llegué con Lucía, él ya estaba allí, sentado en una banca, de espaldas a nosotros. Mi corazón martillaba. Lucía tomó mi mano, un gesto de apoyo que significó el mundo para mí. «Mateo», llamó. Él se giró. Sus ojos encontraron los míos, y por primera vez me permití mirar a mi hijo sin miedo. Vi al hombre en que se había convertido. Vi la bondad en su rostro. Y a pesar del parecido con Juan, vi algo de mí en él también. La forma en que inclinaba la cabeza al escuchar, la seriedad en su mirada. No sabía qué decir. Las palabras «hijo mío» parecían demasiado grandes, demasiado pesadas. Fue él quien habló primero. «Efigenia», dijo, con un asentimiento de cabeza. Había una reserva en su tono, una distancia. Yo lo siento mucho. Fue todo lo que pude decir. Por todo. Me estudió por un largo momento. Mi madre, Carmen, me dijo una vez que la mujer que me dio a luz debió de haberme amado mucho para hacer un sacrificio tan grande. Nunca lo entendí. Ahora, mirándola a usted, creo que empiezo a entender. Las lágrimas rodaron libremente por mi rostro. Lucía, a mi lado, también lloraba en silencio. No fue un encuentro de abrazos y resoluciones fáciles. Fue un encuentro de tres extraños, atados por un pasado doloroso, intentando encontrar un terreno común. Conversamos durante más de una hora. Sobre su vida, sobre la nuestra. No preguntó por su padre. Quizás Lucía se lo pidió, quizás él mismo sintió que era un terreno demasiado peligroso. Cuando nos despedimos, no hubo promesas. Solo había un entendimiento tácito de que aquello era el comienzo de algo, un rompecabezas cuyas piezas apenas comenzábamos a unir. Al volver a casa, sabía que la herida nunca desaparecería por completo. Pero, por primera vez, sentía que podría, algún día, convertirse en una cicatriz, en lugar de una herida abierta. La reconstrucción fue lenta, como el crecimiento de un árbol. No se pueden apresurar las raíces. Mateo comenzó a visitarnos en San Pedro. Al principio, las visitas eran para Lucía. Estaban construyendo una relación fraterna, descubriéndose mutuamente. Yo observaba desde lejos, dándoles espacio. Mis nietos, ya adultos, fueron informados. Lucía les contó una versión cuidadosa de la historia, omitiendo la identidad del padre de Mateo. Para ellos, era un tío recién descubierto, un hijo que la abuela había tenido en circunstancias difíciles y se había visto obligada a abandonar. Lo aceptaron con la curiosidad y el corazón abierto de la juventud. Poco a poco, Mateo comenzó a acercarse a mí. Nuestras conversaciones eran vacilantes. Hablábamos de cosas simples, jardinería, el clima, las noticias del día. Nunca tocábamos el pasado. Era un territorio minado que ambos acordamos no explorar. Una tarde, me estaba ayudando a podar las bugambillas en el porche. «Sabe», dijo sin mirarme, «pasé toda mi vida preguntándome de dónde venía, quién era yo. Ahora que lo sé, es extraño. No me siento diferente, pero me siento
más completo. Me alegra oír eso, Mateo, dije, con la voz entrecortada. He pensado mucho en cómo debería llamarla, continuó. Mamá no parece correcto. Mi madre fue Carmen. Doña Fía parece demasiado formal, así que, si a usted no le importa, me gustaría llamarla madrina. La palabra me golpeó de lleno. Madrina. No era madre, pero era un título de cariño, de respeto, de familia. Reconocía nuestro lazo sin nombrar el pecado. Era la solución perfecta, la palabra que cubría la cicatriz. Me encantaría, hijo mío, susurré, y la palabra hijo se escapó sin que me diera cuenta. Él sonrió, una sonrisa genuina, por primera vez. La dinámica de nuestra familia se reconfiguró. Los almuerzos de domingo ahora incluían a Mateo. Él y Javier hablaban de mecánica. Él y Sofía, sobre libros. Ayudaba a Carlos a arreglar la cerca. Se encajó en el espacio que no sabíamos que existía. Lucía y yo también encontramos un nuevo ritmo. El perdón total nunca fue verbalizado, pero estaba presente en sus gestos. En la taza de café que me traía por la mañana, en la manera en que me sostenía del brazo cuando caminábamos, en la mirada que decía, sobrevivimos a esto. La verdad sobre la paternidad de Mateo permaneció como un secreto entre nosotras dos. Era un fardo que decidimos cargar juntas. Contárselo a él o al resto de la familia solo traería más dolor. Profanaría la memoria de Juan para sus hijos y nietos y mancharía la imagen del buen hombre que era Mateo. Algunas verdades, aprendimos, son tan destructivas que el silencio se convierte en un acto de amor. Nuestra familia no era perfecta. Era una colcha de retazos, cosida con hilos de dolor, secretos y un amor terco que se negaba a morir. Pero era nuestra, y en cierto modo, era más fuerte que antes, porque era real, construida no sobre una fachada de perfección, sino sobre la aceptación de nuestros fracasos y de nuestra humanidad imperfecta. Hoy tengo 78 años. La mayor parte de mi vida ya ha pasado. Paso mis días aquí, en este porche, bajo la sombra morada de las bugambillas. Son como yo, viejas, con ramas retorcidas, pero aún capaces de florecer con una terquedad sorprendente. Desde aquí, observo el fluir de mi nueva familia. Veo llegar a Lucía, su sonrisa ahora más serena. Se sienta a mi lado, y compartimos un silencio cómodo, el silencio de quienes ya han dicho todo lo que necesitaban decir. Veo a Rosa, mi roca, trayendo los periódicos y discutiendo de política conmigo, y, los domingos, veo la vieja camioneta de Mateo estacionarse en la calle. Se baja, siempre con una bolsa de naranjas o aguacates de su huerta. Me besa la frente y pregunta, ¿cómo está, madrina? Y mi corazón se llena de una paz que nunca pensé que merecería. La gente de San Pedro todavía me llama Doña Fía, la sabia. No saben que mi sabiduría fue comprada al precio de un error terrible y una vida entera de silencio. Aprendí de la manera más dura que el tiempo no borra el pasado, solo nos enseña a convivir con nuestros fantasmas. Mi secreto me consumió durante más de 50 años, pero la verdad, por más dolorosa que fuera, me liberó. Rompió a mi familia para luego reconstruirla sobre cimientos más honestos, aunque imperfectos. El perdón es algo extraño. No es un interruptor que se enciende. Es más como el sol de la mañana. Nace despacio, primero un brillo débil en el horizonte, y poco a poco va iluminando las sombras, calentando lo que estaba frío. El perdón de Lucía hacia mí, y el mío hacia mí misma, todavía está en ese amanecer, pero ya hay suficiente luz para que pueda ver el camino por delante. Si tú, que has escuchado mi larga confesión, cargas un peso en el corazón, que sepas esto: la verdad puede destruir, pero el silencio corroe. La elección entre los dos venenos es la más difícil que un ser humano puede hacer. Yo hice la mía, demasiado tarde, quizás, pero la hice. Y ahora, al final de la tarde, cuando el sol se pone tras las montañas y el cielo de San Pedro se tiñe de rosa y naranja, miro mi casa, oigo las risas de mis nietos y de mi hijo reencontrado, y siento una gratitud inmensa, no por una vida perfecta, sino por una vida real, una vida que, a pesar de todo, encontró su camino de vuelta al amor. Y eso, creo, es lo más cerca de la redención a lo que alguien como yo puede llegar. Esta es mi historia, la deuda que pagué con el silencio y que, al final, fue saldada con la verdad. Si este viaje mío, con todas sus espinas y sus pocas flores, ha resonado en ti de alguna forma, cuéntamelo en los comentarios. Tus palabras son una caricia para un alma vieja. Y, si aún no lo has hecho,
Suscríbete a este canal y deja tu me gusta para que más historias, guardadas durante tanto tiempo, puedan encontrar la luz y tu escucha. Gracias por oírme. Quédense en paz.